y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de guarden silencio, por favor. Basta. Basta ya. Es que por tanta calor. A ver, ya acomódense. Tomen su lugar. Está la rabia. Ya, obedézcanme, soy su autoridad. Es que debes de comprender que venimos, bueno, el país está en campaña. Y nosotros también hicimos lo nuestro. Andamos en la campaña. Bueno, no nos ha ido muy bien que digamos, pero bueno, al menos aquí nos están dando tantito pan. Yo traigo hambre, no sé ustedes. Yo he perdido también. Bueno, adelante. Bueno, A ver. obedézcanme, soy su autoridad. A ver, ¿qué autoridad? A ver, ¿Qué autoridad? Dime. ¿Qué pasa de la No, autoridad? es que yo no soy una autoridad política como ustedes están pensando. Yo soy una autoridad espiritual. no es autoridad política. No. De lo más, y nosotros que andamos en la calle, ya todas las Por comunidades. eso le voy al pan, pero se dejen maestro. No, Ay, no, ¿qué es? no, O al bolillo. ¿Cuál es la ¿Cuál es la diferencia? diferencia de autoridad política y autoridad espiritual? Pues que la autoridad política es para poner orden a los ciudadanos y la autoridad espiritual de un líder que ejerce para que los creyentes lleguen a la madurez espiritual. O sea que la autoridad política es para poner orden ¿a quién? A la comunidad en general. A los ciudadanos. A los ciudadanos. Sí, a Ahí todos entramos los nosotros. A ¿Verdad? todos los ciudadanos. Pues miren, ¿cuál es la definición de autoridad espiritual? ¿Alguien la sabe? La definición de autoridad espiritual es la característica de un líder ungido. No es un líder nomás así como que me saqué de la manga, conozco la Biblia y ya soy un líder. Perdón, es que me comí un pedacito de pan antes de empezar. Pero eso es, miren, les da otra vez. La definición de autoridad espiritual es la característica de un líder ungido por Dios y se manifiesta como base de poder para influenciar a una parte del pueblo de Dios a través de la persuasión personal, la persuasión personal, el poder de su vida santa y su competencia moral. Entonces, ¿qué estamos hablando de un líder espiritual? Para tener autoridad espiritual, no creo que vaya con muchos de los líderes que nos decimos espirituales. Vamos viendo, a ver, ¿por qué no? A ver. ¿Qué es persuasión? La persuasión, Frida, es la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una manera o haga cierta cosa. Esa es la persuasión, el convencer. Pero no nada más convencer porque se me ocurre, no, con argumentos fundamentados. Con hechos. Está basado a hechos. Si la base del poder en el reino de Dios es la autoridad espiritual, debemos aprender lo que significa, de dónde viene y cómo ejercerlo. Así es, exacto. El principio básico del gobierno divino, es la obediencia a la autoridad de Dios. Esa es el principio es la base principal, ¿verdad? Espiritual. Exacto, del gobierno, en la obediencia a la autoridad de Dios. Tenemos que ser obedientes a la autoridad de Dios. Pero ¿se acuerdan que hicimos un programa sobre el respeto a nuestras autoridades? Claro. ¿Verdad? Tenemos que someternos a ellas, esa es una clave. Ahorita con los debates que hay en la televisión, en la política, las campañas por donde quiera, ¿verdad? Nosotros como líderes espirituales o creyentes en el Señor, lo que nos queda hacer, obedecer a lo que el Señor manda,
que tenemos que orar por nuestras autoridades. Ore por el que usted guste, por el que vaya a votar, pero hay que orar por ellos, que tengamos un buen gobierno, ¿verdad? Porque habíamos hecho ese programa. Sí, que Bueno. Dios les dé la sabiduría para gobernar. Hay que orar por nuestros gobernantes. Conocer la voluntad de Dios y obedecerla, ese es someterse a su autoridad. Sométase a Dios. Escuchen esto, por favor. Antes de que un hombre o una mujer pueda someterse a la autoridad de Dios, tiene que conocer primero la autoridad de Dios. La sumisión a esa autoridad, eso es posible solo cuando vivimos en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu Santo. Así es, la autoridad espiritual no es algo que logramos por nuestras propias fuerzas. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de obediencia. O sea, cuando estamos adentro, ¿verdad? El ser obedientes, estamos obedeciendo espiritualmente las cosas o la voluntad de Dios, ¿verdad? O es lo que dicen, que son responsables solo a Dios. A ver, yo no te entendí, mi Frida. Otra vez. Pues es que miren, señores, compréndanos por favor, venimos de campaña. No se imagina el calorón, ¿verdad? Perdón, pero el calor, oiga, nos estamos asando. Ay, a ver, Frida. Hay lo que dicen, que son responsables solo a Dios. Es cierto, eso es cierto. Hay unos que dicen que yo soy responsable nada más de Dios. Pero tal actitud demuestra un corazón rebelde. No se necesita humildad para ser obediente a la autoridad directa de Dios. Pero sí se requiere humildad y quebrantamiento para sujetarse a la autoridad de Dios. Esperamos que nos estén comprendiendo, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Dice, ninguno que sea rebelde a la autoridad de Dios se somete a su autoridad directamente. A veces nos sentimos autoritarios, pero no por eso estamos siendo obedientes a lo que el Señor nos está mandando. Por eso sométase. Someternos los unos a los otros en el cuerpo, reconocemos la autoridad de la cabeza que es Cristo. Jesucristo es la cabeza, nosotros podemos formar los pies, las manos, somos el cuerpo de Cristo. Todos llevamos a cabo una misión para Dios, pero hay que someternos a Él. Todos somos indispensables para el Señor. Exactamente. Ahora, hablemos sobre la rebelión. Bueno, la rebelión se manifiesta en tres maneras: en las palabras, en los razonamientos y en los pensamientos. Claro, pues todo es necesario de que nosotros sabemos tener un dominio propio y dominarnos nuestros pensamientos, emociones, pero más que nada no hay que rebelarnos contra el mundo, sino hay que someternos a Dios, ¿verdad? Ya lo dijimos. Ni contra el Señor, ¿verdad? No, Por eso no. estamos hablando de someternos a su voluntad. Alondra está muy silencia. Debe ser, sí trabajó más Alondra. Ella andaba desde las 6 de la mañana. Anda cansada, sí. Los perros, ¿cómo nos carrerearon? No. Es de comprenderse, querido público televidente. Ustedes saben lo que es Ahorita, eso, ¿cómo ¿verdad? están los tiempos? Con este calor. calor. El calor adormece. A ver, Alondra. Pues generalmente la rebelión se manifiesta en palabras. Sí, Sí, es lo sí. que Pati nos confirmaba, ¿verdad? Por eso, Jesús, fíjese lo que dijo. Lo dice en Marcos 7, 21, 22. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fíjese nada más que interesante, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Eso es porque dice Jesucristo, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, que es todo esto que le acabo de decir. Sí, pues dice en su palabra que lo que abunda en el corazón sale de la boca, ¿verdad? Sí, o sea, lo que traemos en nuestro corazón,
de volada, órale, vámonos, lo escupimos, si es veneno en nuestro corazón, el mismo veneno que aventamos y al que le toque, ¿sí o no? Y luego nos arrepentimos, ¿verdad? Y luego nos arrepentimos, pero también hay que tomar acción. Sí. Si hay algo de esto, adulterio, fornicaciones, homicidios, envidias, hay que tratar de quitarlo con la oración que nos está enseñando el Señor. Pídale a Dios que le cambie su corazón para que pueda amar hacia los demás y así no podrá sacar odio y resentimiento contra los demás, sino amor. Dice, la sumisión es absoluta, pero la obediencia relativa, la obediencia tiene que ver con la actitud del corazón. Toda persona inferior a Dios solo puede recibir obediencia limitada. O sea que si no estamos al 100% con el Señor, nuestra obediencia no va a ser completamente a Él, ¿verdad? Siempre vamos a estar queriéndonos encubrir en otras cosas. Es que todo tiene que ver con la actitud del corazón, es lo que decimos, la abundancia que sale del corazón. Si tenemos una actitud noble, humilde, bonita dentro de nuestro corazón, ¿qué podemos hacer con nuestros semejantes? O con nuestros propios hermanos cristianos en Cristo, nuestra familia. Pues lo que sale de nuestro corazón, si sale el amor, la paciencia y todo esto, óigame, vamos a vivir bien tranquilos. Así es. Ahora otra cosa, si la autoridad delegada expide una orden que contradice claramente el mandamiento de Dios, entonces se le rendirá sumisión, pero no obediencia. O sea, es muy sumisos, ¿verdad? En opiniones y en todo, a veces ni siquiera queremos opinar porque somos sumisos a lo que los demás nos manden o nos digan. A lo que los demás decidan, pero realmente no estamos obedeciendo. No estamos haciendo lo que manda el mandamiento de Dios. Para ejercer la autoridad que viene de Dios, debemos saber que nuestras opiniones, ideas y pensamientos no son mejores que los demás, porque el Señor es el que nos está instruyendo, ¿verdad? Para ser, ahora sí, no mejores personas que otras, sino que para sobrellevarnos unos a otros, ¿verdad? Es parte de la humildad, de cómo somos, ¿verdad? Nunca debemos presumir que tenemos autoridad propia. Toda autoridad depende de lo que hayamos aprendido delante de Dios. Nunca decir que uno es el que pudo, uno todo. Acuérdense que nosotros aprendemos de la palabra de nuestro Señor. Y de ahí provienen las cosas. Sí, de lo que aprendemos de Dios, de lo que aprendemos de la palabra de Dios, es como vamos empezando. Y no creernos mucho que yo tengo autoridad para que ejerzan los demás lo que yo quiero que hagan. No, ese no está dentro de, ¿verdad? Si queremos ejercer la autoridad delegada de Dios, debemos negarnos a nosotros mismos. Dios no puede utilizar a una persona llena de sus propias opiniones, ideas y pensamientos para representar su autoridad. Es cierto, nos hemos encontrado con personas de veras que son, híjole, celestiales, ¿verdad? Los casi para ponerle un altar, pero no, a veces son falsos. Así es, porque se nos llama a representar su autoridad, no a sustituirla. Y a veces que decimos, es que el Señor, no, tiene que tener la unción del Espíritu Santo. Pero igual, lo podemos conocer o las podemos conocer por la actitud y cómo se comportan con el cuerpo de Cristo, que somos todos. Por sus frutos se conocerán. Así es. Y también debemos mantenernos en comunión constante con el Señor. Exactamente. Constante. O sea, siempre, día con día, día con día. Así como nos pusimos muy valientes de irnos a la calle, ¿verdad? Tocar puertas y andar en todo esto. Así debemos ser constantes con el Señor en oración. En oración, que si nos sentimos orgullosas o nos creemos más que los demás y que sabemos nosotros todas las cosas, no. Tiene que ser la humildad y lo que vayamos aprendiendo, compartirlos con los demás para que también ellos se alimenten espiritualmente. Así es, así como hablamos lo bueno de los políticos, pues continúas lo maravilloso que es
Pero es que el problema es que hay demasiados siervos de Dios que son osados, estrictos o arrogantes, que Dios no puede tener comunión con ellos. Si se interrumpe la comunión, se seca también la autoridad. Fíjense, eso tenemos que agarrarlo de ejemplo, ¿verdad? No nos seamos estrictos, arrogantes, que Dios no puede tener comunión con nosotros, lo está diciendo, ¿verdad? Si se interrumpe la comunión, se seca también la autoridad. Así de que si nos sentimos con mucha autoridad y nos sentimos muy de todo, aguas, con cuidado, ¿verdad? Porque para Dios todos somos iguales. Jamás tratemos de establecer nuestra propia autoridad. Exacto, fíjate, jamás. Jamás. Sí, es cierto, jamás. No insistamos en que otros nos escuchen, Pero aferrados, ¿verdad? porque luego caemos en en caerles mal, porque ahí estamos, dele y duro y dale, y si no hay, si no hay el interés por parte de la persona, nunca, aunque por más que insistamos o nos aferremos, no nos va a escuchar. No, por eso Todo a su tiempo. Todo a su tiempo, y acuérdense que Dios es el que nos escoge. Así. Él es el que nos escoge, pero a veces somos necios. A lo mejor yo pienso, seamos honestos, yo a veces me siento como que soy muy, tal vez insistente, o latosa, o caigo gorda. Si yo me caigo, ¿cómo no voy a caer gorda también, verdad? Es lo que le digo, que la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Yo a veces digo, hablas mucho, Beatriz. Ya veo los programas, digo, relájate, tranquila, deja hablar a los demás. Mire, como ahorita me voy a callar a ver qué van a decir. Pero lo que sí les digo es esto, que jamás debiéramos decir siquiera una palabra a favor de nuestra autoridad. Antes, démosle libertad, y los que tienen sed del Señor vendrán a nosotros. Los que van a venir a preguntarnos es por nuestro estilo de vida, por cómo somos, seamos el ejemplo a los demás. Los demás van a venir a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué viven así? ¿Por qué son diferentes a los demás? No ser egoístas, ser humildes, ser, ahora sí que, no buenas gentes, ¿verdad? Pero sí conocedores de la palabra de Dios. Porque la unción está dentro de nosotros, ¿verdad? No hagamos nada por nuestras propias fuerzas. Los que se rebelan, no se rebelan contra nosotros, sino que se rebelan contra Dios. Y aguas, nosotros sí les podemos caer mal y todo, pues ni las moneditas de oro, porque ya ni existen, bueno, ya no las hemos visto. Pero sí es cierto, tenemos que mantenernos un poquito, más que todo ser el ejemplo a los demás. Porque con qué cara nos pueden reclamar algo si van a decir, no, pues qué puedo decir de él o de ella. A lo mejor antes éramos, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas, renovadas y transformadas por el Señor. Así es, amén. Si nuestra autoridad es realmente Dios, los que se opongan encontrarán interceptada su trayectoria espiritual. Los que se opongan, ¿verdad? Así es. Tener autoridad delegada no es algo fácil, porque requiere despojarnos de nosotros mismos. Ahí Dejarlo está, todo. dejar todo para seguir a Cristo Jesús. Despojarnos de todo. El egoísmo, la avaricia, la corrupción que hay ahorita en nosotros mismos con la familia. Despojarnos de todo eso y ser el ejemplo a seguir. Volvemos a lo mismo. Por eso Jesucristo vino a predicar el amor, ¿verdad?, entre nosotros. Entonces, más que nada, hay que despojarnos de las cosas mundanas, sino que llevar las cosas del Señor. Sométanse a Él. Así es, que no se nos olvide que somos meramente mayordomos de su autoridad, no protagonistas. Somos mayordomos de la autoridad de Dios. Así es. Así es, llevar su palabra, obedecer a Él. Esta receta se llama autoridad. Ya acabé. Oye, también nos vienen sin comida y sin nada. Se comprende, la lengua se pega, falta la agüita, el refresco, lo que sea. Qué bárbaros, qué bárbaros. A ver, ya. No. Otra vez. ¿Cómo se llama la receta, Frida? Autoridad.
Autoridad espiritual. Esa es la receta de hoy, que hoy les compartimos. Acuérdense que nosotros compartimos recetas bíblicas, que respetamos. ¿Quién quiere seguir lo que sus dicen? creencias en lo que usted es y en lo que usted cree. Así es. Lo único que queremos Gracias Canal B15 y su público. y llevarles algo nuevo y algo mejor para su vida. Muchas Al gracias. público televidente, muchas gracias. Manden saludos porque hay mucha gente, les agradecemos la intención que tienen de que mandemos saludos. Es bonito mandar saludos, a lo mejor no ven la televisión, pero el día que les toque de chiripana, ahí van a ver que estamos saludando a los de Peñón Blanco, San Luis Potosí. Ahí ustedes, a ver ustedes. Así que también oren por sus autoridades y ahora sí que ganen el mejor y que Dios ponga a alguien a administrar nuestro gobierno. Ahora sí que usted vote por el que usted quiera, pero usted sométase a Dios y que Dios nos dé la sabiduría para escoger el mejor presidente. El mejor presidente, gobernador y cuántos hay. Hay varias cosas, ¿verdad? Que Dios le dé la unción más que nada. Así es, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Dios los bendiga. Hasta luego. Y que al final